Gracias por esperarnos. Como les decía, estamos con Cristian Castillo, es diputado nacional por el Frente de Izquierda, también fue candidato a vicepresidente de la República y tenemos, bueno, un conflicto en una fábrica autopartista en la zona norte de Buenos Aires, Gestamp, y vamos a preguntar, gracias Cristian por estar acá. No, gracias y por bueno, la invitación. Contanos lo último, en qué instancia está hoy, a esta hora 6:20 de la tarde, el conflicto. Bueno, lo último, hoy los trabajadores se hicieron presentes, los 69 trabajadores que fueron despedidos por la empresa, 67 primero, 2 después, para acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Fueron acompañados por cientos de trabajadores de otras empresas, yo mismo estuve presente solidariamente, y la empresa dio una suerte de lockout patronal porque la fábrica estaba cerrada, argumentando que se estaba poniendo a punto para volver a comenzar la producción. Luego, los trabajadores se trasladaron con sus abogados a la ciudad de Campana, la fábrica queda en Escobar, ahí muy cerca donde está la delegación del Ministerio de Trabajo. La empresa no fue a la audiencia y en la reunión, digamos, el Ministerio de Trabajo ratificó que la empresa tiene que acatar la conciliación obligatoria, empezar la producción con todos los trabajadores adentro, retrotrayendo la situación antes de la implementación de las suspensiones, y en ese marco abrirse los 15 días hábiles. ¿Los trabajadores para la fueron negociación. despedidos o suspendidos? Primero suspendidos y después despedidos. Los 69. 69 despidos. En realidad Gestamp tiene 2 plantas, acá ahí en Escobar, una planta número 3 donde no hubo despidos, la planta número 4, creo no llegan a 300 trabajadores el plantel, y ahí fueron despedidos 69. ¿Y ellos fabrican? Fabrican autopartes para Volkswagen, Ford, Pero Peugeot. ¿te acordás que no? Sí, el estampado interno se llama, lo que fabrica es una pieza muy importante sin la cual los autos no salen, varios modelos. Por eso cuando 9 de estos trabajadores entraron a la planta reclamando su reincorporación y se subieron al puente grúa, una grúa que estaba a 20 metros de altura, y permanecieron una semana, al no haber producción, bueno, esto desabasteció al resto de las empresas, ¿no? Lo cierto es que acá, como el sindicato estuvo del lado de los despidos, y está hoy del lado de los despidos, avalando a la empresa, entonces los trabajadores, ahora, llegaron a una situación de lo primero que ocurrió fue la suspensión. Primero la suspensión, sí. ¿Y eso por qué ocurrió? ¿Cuál fue el argumento? El argumento no es muy claro, porque... Caída de producción, imagino, porque el sector está atravesando... Es difícil porque después que los despidan a los trabajadores, la empresa dice, bueno, nosotros para que no cambien los ritmos de producción vamos a tomar 67 más de los que despedimos. O sea que es una cuestión donde aparente... ¿Cómo? ¿Nuevos? Nuevos. Dice, estos no, para no modificar los ritmos de producción con el resto. O sea, en realidad acá muy probablemente hay una cuestión de persecución a los trabajadores despedidos porque eligieron una comisión interna que no son los delegados afines a la conducción del ESMATA. Entonces, ¿y ahí qué pelea gremial hay entre ustedes? No, la pelea gremial nuestra no. ¿Y el gremio de ESMATA? No, el problema es que el gremio de ESMATA avala los despidos de la empresa. O sea, ESMATA tiene una política de control vertical y totalitario de su sindicato, donde cada vez que surgen delegados opositores a Pignanelli, complotan con las empresas para expulsarlo. Y en este caso, lo agravante de todo es que frente a los despidos, en vez del sindicato decir, bueno, que se reincorporen los trabajadores, y en un contexto donde en general la industria automotriz está pasando esto, después de que las empresas ganaron muchísimo en los últimos años, ahora ni bien empieza una caída de la producción, y en vez de usar las ganancias que tuvieron como colchón, lo primero que hacen es despido y suspensión, y las suspensiones no es solo que se baja el salario, sino que no se pagan las cargas sociales. Entonces se financia el sistema jubilatorio. ¿La empresa es argentina? No, una multinacional española. Española. Que incluso tuvo promoción industrial. Porque Ricardo Pignanelli, que es secretario de ESMATA, dijo que la empresa iba a hacer las valijas y se iba a ir a la M, ¿no? No, esto es una amenaza que tienen para obligar a los trabajadores a aceptar los despidos. Pignanelli lo mínimo que debería hacer es defender los puestos de trabajo de sus afiliados. En vez de hacer esto, nos ataca a nosotros por hacer lo que él no hace, que es apoyar a los trabajadores que quieren mantener sus fuentes de trabajo. ¿Y estos trabajadores que internamente habían votado al Partido Obrero? No, ellos habían votado delegados, que no son necesariamente militantes. Han votado delegados que no eran afines a la conducción de Pignanelli. Pero tampoco son de ustedes. Nuestro no, del PTS no. Sí, entre los despedidos tenemos un militante nuestro del partido, entre los despedidos, que sí que es Roberto Amador, que es público,
que es afiliado Ahora, a nuestra organización. ¿Sí? te transmito... Porque, pues si no, Piñanelli, ¿qué naturaliza? Que si un trabajador o un delegado es de izquierda, entonces está bien despedirlo. Te Esto es un transmito macartismo loco. esta intriga, digamos. Si el sindicalismo, digamos, de izquierda, también recordás que había ocurrido algo bastante serio el año pasado, creo, en Kraft. 2009. Bastante serio. Si no hay, digamos, una propensión a cierta postura, digamos, un poco violenta de parte del sindicalismo de izquierda. ¿Vos lo ves así? Acá los violentos fueron, en Kraft la empresa había despedido 153 trabajadores, ahora despidieron 69. O sea, este conflicto no se genera porque, como el de Kraft, de los trabajadores haciendo algún reclamo extemporáneo, ¿no? Acá son despidos que hacen las empresas. Lo que pasa es que cuando hay dirigentes que responden a la base, no negocian por atrás los despidos y las suspensiones. Hacen asambleas, pero se reúnen con los compañeros. Recuerdo el caso de Kraft. Bueno, el argumento era que eran trabajadores que habían tenido hechos internos en la empresa, que habían incluso provocado daños en las instalaciones, es decir, había toda una argumentación. Te traslado, digamos... Sí, no, pero esto nunca se demostró. Siempre, obviamente, las empresas le conviene tratar con dirigentes que son millonarios, que le pasan plata por atrás, y listo, y pueden hacer lo que quieren en su lugar, en la empresa, en la fábrica. Acá cuando hay delegados que son de izquierda, responden a la base. Peronista, digamos. Es cierto sindicalismo burocrático, no es un problema ideológico, es un problema de intereses materiales que operan. Por ejemplo, en promedio en la Argentina un secretario general de un sindicato está 28 años y 3 meses, digamos, y en el ESMATA el control totalitario está a la vista en cualquier fábrica que cualquier trabajador habla. Son todo tipo de chantajes a los trabajadores para que o siguen la línea Piñanelli o los despiden y pierden el trabajo. Incluso cuando hacen movilizaciones, muchas veces esa es la amenaza que hay. Y cuando, pese a esto, se vota un delegado opositor, bueno, organizan con la empresa para poder despedirlo. Entonces, ¿y ahí cómo estaba, son enemigos de la democracia sindical. ¿Cómo estaba esa votación? En la planta donde echaron había delegados opositores y entonces... reprimenda contra todos los trabajadores. ¿Y cuántos eran los delegados? Masivos. 3 delegados había. Opositores, digamos. Sí, sí. Más de izquierda que del peronismo, digamos. Que de Piñanelli, así es. Y bueno, entonces vinieron los despidos y un apriete muy grande que sigue todavía sobre los que fueron despedidos, sobre los trabajadores que están adentro, con amenaza de despedirlos si defienden a sus compañeros. Bueno, hay toda una situación compleja donde el ESMATA hasta llegó a sacar una solicitada de una página en un diario que es muy costoso, no para enfrentar despido y suspensión, en un gremio que tiene alrededor de 15.000 suspendidos en este momento. No es poca cosa lo que está pasando. Y donde el problema de Gestamp es que si esto pasa, es el antecedente para que las empresas multinacionales despidan como si nada al resto de los trabajadores. Ahora, allí ustedes, digamos, en alguna medida admiten que todo, porque hasta el año pasado era una especie de boom el tema automotriz, que esta cuestión de los impuestos vino a, digamos, a impactar en ese mercado. Es combinado, hay también el problema de Brasil, ¿no? Es el hecho... Brasil también, por supuesto. El parate de Brasil, pero lo que acá está en discusión es que las empresas que hacen ganancias enormes, cuando la cosa va para adelante, ni bien hay un pequeño freno, enseguida despidos y suspensiones. Esto no puede ser. Estas son empresas multinacionales que tienen colchón, que han recibido todo tipo de exenciones y beneficios. Insisto, Gestamp se ha beneficiado con la promoción industrial. Y ahora, lo que pasa es que Gestamp es problemático, porque la empresa puede aducir esto, pero después dice que los despide a los trabajadores porque son díscolos. O sea, es una cosa muy mezclada la de la empresa. Y que tiene el tupé como... ¿Pero como cuál fue el el argumento finalmente? ¿La caída de producción o que no, el argumento para la suspensión es la caída de producción. Para los despidos, que le molestaban a esos trabajadores y los despidió. Esa es la realidad. Y después volvió a tomar... No los volvió a tomar. No volvió a tomar a nadie más porque empezó el conflicto. Pero amenazó con tomar... Amenazó con tomar otro, ofreció tomar otros, pero no los despedidos. No los despedidos, que esta es una barbaridad. Basta ir a la puerta de la fábrica, hablar en el acampe con los trabajadores despedidos, la situación que están pasando, muchos padres de familia tienen que pagar alquiler, se sabe que si uno pierde ese trabajo después no lo consigue. Entonces, no es que los trabajadores aceptan irse, los trabajadores quieren volver al lugar de trabajo. Y esto es lo que el gremio debería defender. Y lo también increíble es que el gobierno nacional en el día de hoy se ha hecho vocero de la empresa. Capitanich habló a la mañana en su
conferencia habitual, parecía el gerente de la empresa Gestamp, diciéndole a la empresa no tiene que acatar la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, porque Capitanich está en acuerdo político con Piñanelli, entonces entre Capitanich, el gobierno nacional, Piñanelli y la empresa, en común dicen estos 69 trabajadores tienen que quedar en la calle. ¿La conciliación está vigente aún? Claro, está vigente, sí. Hoy se ratificó. Hoy el Ministerio de Trabajo de Provincia ratificó la conciliación y que la empresa tiene que aceptarla, que acá no hay conflicto plurindividual, sino que hay un conflicto colectivo. Entonces la empresa tiene que aceptar, retrotraerse antes de las suspensiones, todos adentro, y en ese marco se abre el paréntesis de negociación. ¿Para la aceptación? No, la empresa tendría que aceptarla ya. Mañana debería abrir las puertas de la empresa y dejar, para no quedar la empresa en la ilegalidad. ¿Y qué ocurre y la empresa está en la ilegalidad. La empresa ya hoy está en la ilegalidad en realidad, porque debería haberlo permitido entrar. La empresa mañana no deja, está en la ilegalidad absoluta. Es la empresa la que está violando una resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia que dice todos adentro mientras se hacen las negociaciones. ¿Cuánto medió entre la suspensión y los despidos? Muy poco, muy poco. Lo que pasa es que hubo una primera tanda de suspensiones y en realidad el conflicto se desata cuando vencidas las suspensiones vuelven a suspender. Entonces, a los mismos trabajadores. Entonces, el planteo de ¿Y ahí cobraban un porcentaje? Sí, cobraban un porcentaje del sueldo. Entonces, el planteo de los trabajadores es que se hagan rotativos, porque si no, otra vez nos hacen a nosotros, ya tenemos un pie en la calle, 2 tandas de suspensión. Entonces dicen, hagamos un sistema rotativo. Esa fue la propuesta de los trabajadores. Y a eso la empresa respondió con los despidos masivos. O sea, los trabajadores pedían, ahora entramos nosotros, suspendan a otros. Claro, hagamos un sistema donde esto sea rotativo, porque si no estamos con un pie en la calle. Entonces se vio que la intención de la empresa era verdaderamente sacarse a estos trabajadores. ¿Y qué porcentaje del sueldo cobraban durante ese periodo de suspensión? Creo que un 75% del suelo. Creo que un 75% del sueldo. Que es más o menos lo que se paga en la industria automotriz, 75, 65. Sí. Lo que pasa es que eso es, la empresa deja de pagar cargas sociales, las paga solo el Estado. El problema es que cuando las suspensiones son tan masivas en la industria automotriz como están siendo ahora, es un desfinanciamiento del sistema jubilatorio estatal, que es un problema. ¿Y crees que esto se puede replicar en otras actividades? Yo lo que creo que sí, que Gestamp es testigo, porque si pasan los despidos hay vía libre para hacerlo en cualquier lado, para que las empresas multinacionales se envalentonen y digan, acá aunque nos dicten la conciliación, nosotros mandamos y hacemos lo que queremos. Entonces, por eso es la importancia que tiene este conflicto. Entonces, yo digo... Te repito, ¿vos crees que puede replicarse estos hechos, digamos, un poco violentos? Acá, yo creo que los trabajadores van a resistir el ajuste. Acá los trabajadores no van a ser el pato de la boda de una crisis que ellos no generaron. Acá nadie se quiere quedar en la calle, eso es así. Acá si hay despido, los trabajadores van a resistir. Y entendiendo por resistir, Cristian... Huelga, manifestaciones, piquetes, las formas habituales con que los trabajadores enfrentan los despidos. Ahora, obviamente, si está el sindicato al frente, es mucho más fácil la resistencia. Acá los trabajadores entraron y se subieron a una grúa de 20 metros, insisto, arriesgando su propia vida. Una semana se quedaron ahí porque estaban desesperados frente a que el sindicato, en vez de defenderlo, los bombeaba. Jugaba para la empresa. Entonces, si acá el sindicato los hubiese defendido, hubiese habido una huelga, listo. Pero, o sea, los trabajadores tomaron una decisión ellos extrema, donde pusieron en riesgo su propia vida por la importancia que tiene justamente el puesto de trabajo. Entonces, acá se cree, lo que pasa es que estas empresas vienen con total prepotencia, creen que pueden hacer lo que quieren, y a veces, como tienen buen contacto con algunos dirigentes que no pasan lo que pasan los laburantes, porque esos dirigentes no están ahí en la máquina, no están en el torno, no tienen los problemas de condiciones de trabajo que tienen que enfrentar sus afiliados, no tienen las enfermedades laborales que tienen sus afiliados. Entonces muy fácilmente arreglan por atrás y listo. Y cuando hay algún delegado que los critica y que responde a la base, que hace asamblea, ¡boom!, arregla con la empresa para echarlo. Eso es lo que no se puede tolerar. Y nosotros, obviamente, desde la izquierda defendemos otro esquema sindical, que es un esquema que se basa en la democracia de los trabajadores, que haya asamblea, que puedan decidir, que no se arregle nada a espaldas de los afiliados del sindicato, y por eso es el crecimiento que están teniendo las comisiones internas díscolas con los sectores burocráticos en muchas ramas, en muchas ramas industriales, por ejemplo en la alimentación, donde del conflicto de Kraft en adelante son direcciones combativas las que tienen la comisión interna de las principales fábricas de alimentación, como la Kraft, la planta de Henry Ford y Panamericana, como PepsiCo Snacks y como tantas otras plantas de la alimentación que cuestionan la conducción de Rodolfo Daer, ¿no?
Cristian, bueno, gracias por estos minutos aquí en Infobae Televisión. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que mañana la empresa acepte la legalidad y acepte la entrada de los trabajadores a la planta. Gracias, No, gracias. de vuelta. Estábamos escuchando a Cristian Castillo, que es diputado nacional por el Frente de Izquierda. Nos vamos a ir a una pausa y seguramente nos vamos a encontrar con Fernanda Kobeliski en un minutito.